negocios, lo que está pasando y lo que podría pasar. Desde Good Company llega a Emprender es Clave Francisco Cerda. Francisco Cerda ya está aquí en los estudios de Radio La Clave. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, CEO y fundador de Good Company y People Platz está con nosotros hoy día para traernos un tema que nosotros lo hemos esbozado acá y hemos tenido también varias startups que han hecho este proceso de escalamiento. Y también me acuerdo que Cristian Tala era bien talibán en esto. Decía que si una startup no tiene la capacidad de escalar, que no lo haga. No existe. Mejor que no existe. O que no lo haga, o claro. Sí, eso. Corto. Entonces, precisamente hoy día vamos a hablar con Francisco Cerda de la necesidad y los desafíos a la hora de escalar. Oye, y yo... perdón, iba a decir algo. No. Que te corté ahí. Oye, lo que quería primero preguntarte... ¿Qué es escalar? ¿Qué se entiende por escalar? Está bueno el punto. Porque para algunas startups es salir fuera del país, Sí. otras crecer más en negocio. Exacto. Entonces, ¿qué es escalar Sí. para una startup? Sí. Mira, Endeavor lo definió como empresas que crecen a más del 20% durante 3 años sostenidamente. Sí, así es, eso es la Esa scale-up. es como la así, ya lo supera, así. Claro. Pero efectivamente hay algunas características. Si es escalar es porque logró ser una empresa propiamente tal, por decirlo así. Eso significa que tiene un número de ventas significativo, más de 100.000 UF de todas maneras. Si es que en Chile serían $4 millones, Ya. aunque Endeavor propone que eso lo corramos a 1 millón de UF, que serían $40 millones, Ya. más o menos. Pero para ir entendiendo un O sea, poquito... ya hay un tema de tamaño. Claro, de tamaño, pero no necesariamente las utilidades. No. Claro, porque puede ser una empresa que parte con utilidad o con bootstrapping desde un principio, pero eso no es escalar. Escalar es cuando hay un paso más importante. Hay ¿no? algunas condiciones. Una es la facturación, esa es la que estamos hablando, esa es la primera. La otra es que ya fue por superado el product market fit. O sea, hay un producto que es requerido, por lo cual la gente paga, es usado, ya hay satisfacción. Por lo tanto, después logra tener también una envergadura de la organización. No es necesariamente una empresa tiene que medirse para tener más trabajadores, por ejemplo. Pero probablemente si alcanzó un tamaño y una complejidad, tiene un número significativo. Por lo tanto, hay una organización que ya es sofisticada en términos de niveles, de cantidad de personas, de la manera de organizarse, tiene gobierno corporativo. Uh-huh. Lo que debería pasar que también una empresa que logra escalar es que logra superar su propio producto original. Que probablemente, que lo que no le pasó a Kodak con los rollos, digamos, como que se acabaron la cámara análoga. O sea, que te reinventas. Que te logres reinventar, que tu oferta no queda pegada en el producto original. A veces no queda pegado en el mismo producto o en la forma de cómo era el producto al principio o en el modelo de negocio. Uh-huh. Podríamos decir, Apple es un buen ejemplo, que partió con computadores y hoy día yo creo que gana más plata por el iPhone que por los computadores. O sea, en el fondo te enfocas, como dice el mundo startupero, en el problema, independientemente del producto. Efectivamente, te enamoras en el dolor, el problema y en la comunidad a la cual atiendes. Y eso implica, IBM es otro ejemplo, que IBM es una empresa que ya tiene más de 100 años, creo. Sí, vendió a Lenovo, vendió todo, después se dedicó al software. ¿no? Claro, ya no tiene computador, ya hace consultoría, de hecho, muchos de los ingresos de... Entonces, escalar tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con la forma de la empresa, tiene que ver en general con haber trascendido la frontera. En el caso de Chile, definitivamente. O sea, una empresa es difícil considerar que escaló, salvo que sea de industrias muy tradicionales, pero incluso lo hizo Cencosud, que estuvimos hablando de Polman hace poco. Sí, claro. Probablemente si una empresa chilena decimos que escaló es porque trascendió también la frontera, lo que hizo Notco, o está haciendo Book, o en fin, otras empresas. Así que por ahí va lo de escalar. Ya, ¿qué se necesita? Siempre hablamos acá nosotros de las aceleradoras y cuán importantes son también para que una empresa, una startup pueda escalar. ¿Qué se necesita para que una startup empresa pueda escalar? Mira, solo para ponerlo en números, hoy día, porque no es exacto, pero en teoría en Latinoamérica, desde México, digamos, hacia abajo, no hay más de 50 unicornios. ¿Okay? ¿En serio? Sí, así de... ¿Qué poco? Así de, ¿Y cuál es el país que más unicornio? Me imagino que México. Estados Unidos. Bueno, no, pero de Latinoamérica México, para abajo, México. ¿no? México, Brasil, Colombia, Argentina. Colombia Después, tiene Rappi, sí, claro. Argentina tiene Mercado Libre, que ya no sé si es un unicornio, ya es una empresa grande. Claro, ya es una manada de unicornio. Claro. Sí, Claro, sí. No. Chile tiene 2, en teoría, porque era Corner Shop, Notco y Betterfly. Pero Corner Shop fue comprado. Sí. O sea, claro, 2. Nos quedamos con 2 unicornios vivos. ¿Y Runway? ¿Ah? ¿Y Runway no?
Pero es que no sé si es considerada chilena. Nunca aparece en el ranking. Es de chilenos, pero no chilena, porque es una empresa porque está en Nueva York, claro. Porque está en Nueva York. Y de hecho es 3 billions, creo. O sea, que actualmente siguen siendo Startup 2. Notco y Betterfly. Sí, Notco y Betterfly, claro. Y yo creo que entiendo que Book que llegó como a una capitalización de 800, así que no alcanzaría ese. Ahora, respecto a la pregunta, lo que está interesante es que parece que tenemos pocas barreras para emprender, pero bastantes para escalar. O sea, y a propósito de lo que estábamos hablando, hay como una cultura del emprendimiento, entendiendo por eso como de inventar soluciones y llegar quizás al product market fit, incluso como decir, mira, logré generar una app que es muy novedosa, que es requerida y todo, pero lo que nos está costando es la siguiente etapa, ¿ok? Claro. Entonces ahí hay varias lecturas. Una lectura respecto a lo que tú dijiste del acelerador de los VC es que los Venture Capital, a lo mejor, y esto escuchaba, no sé, Andrés Peche, me gusta seguirlo de CEO de Kayak, uno de los... Y dice, mira, él siempre apunta a ellos mismos, digamos, no a Kayak, sino a los Venture Capital, decir, nos está faltando entender bien este fenómeno, cuál es el volumen del ticket, por ejemplo. Entonces, a muchos emprendimientos les pasa que dicen, ¿cómo saltarse? Al final los Ventures de Chile sirven para escalar a México, pero no a Estados Unidos, por decirlo así. Versus en México, que tú dices, si la hago en México, la hago en el mundo. Entonces hay un tema de la escala del ticket, hay un tema que es lo que realmente esperan los que están poniendo plata en los VC. Hay algunos ventures donde los que ponen plata, por ejemplo en Estados Unidos, tienen una mentalidad emprendedora. Ellos mismos ya tuvieron sus propios éxitos, en fin. En Chile a lo mejor muchos de los VC están financiados por empresarios que no tienen una mentalidad emprendedora necesariamente, en el sentido de capital de riesgo basado en tecnología. Entonces los venture capital también necesitan madurar. También empieza a pasar, otras veces lo hemos hablado, de que talentos senior que son buenos en empresas tradicionales sepan adaptar esa experiencia a un emprendimiento. Entonces, si le empiezan a pedir, por ejemplo, el mismo riesgo que a una empresa tradicional, claro, no te sirve el consejo. O si no tienes ganas de entender que para escalar hay que trascender a otras culturas, a otros países, y por lo tanto tener un equipo diverso, tampoco te va a servir. Entonces, no solo la plata nos está faltando, sino que la visión de los que en teoría más saben de gestión. Claro. Oye, Pancho, y por otra parte también, ¿por qué crees tú también que nos estamos quedando en este nivel que ya es como bien masivo? O sea, las startups llegan a un nivel, pero sin embargo les es difícil escalar, a pesar de que en Chile igual tenemos un ecosistema bien interesante de apoyo a las startups. Hay un Endeavor, una Startup Chile, o sea... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu diagnóstico aquí de lo que pasa? Yo creo que lo que pasa es que tú nos enamoramos del emprendimiento como entendiendo eso... Como un hijo. Uno, la fase inicial, y como el invento tecnológico, como técnicamente. Y hay una cultura, yo diría que hoy día bastante amplia de inventores, de emprendedores en tanto inventores. Pero yo diría que a la mayoría, creo, de los emprendedores no tienen una vocación empresarial. Ya. Entonces hay un foco muy grande en el invento, en el desarrollo de la tecnología. Hay una fantasía con el exit, como ojalá me la compren rápido para ahorrarme todos los problemas que significa ser empresario. Claro. Entonces, incluso los empresarios a rato tampoco gozan de buena identidad, porque aparece como casi esta figura como de Mr. Burns de los Simpsons, digamos, claro, como alguien como súper déspota y como que no le importa nada, en fin. La sociedad o las personas. Entonces no se está juntando la vocación emprendedora con la vocación empresarial. Y yo creo que tenemos una cultura de una cosa media exitista, yo creo que como claro, muy sexy el emprendimiento, pero por otro con lado, poca empresa. Claro, por otro lado, el emprendedor es un empresario. Pero muchos no se consideran así. No, pues porque está muy manoseado, porque ha tenido muy mal marketing el ser empresario probablemente. También lo hablamos alguna vez de cuándo el dilema de cuándo el founder debiera dejar de ser CEO. Tampoco incluso hay muchos emprendedores que se consideran a sí mismos gerentes. O sea, claro, ya ni hablar de empresarios, digamos. Están más, en general hay una cultura del invento, de generar la solución, de ponerla en el mercado, que es súper excitante también, y es súper sexy, como que se te ocurre una idea. Claro. Pero eso no es lo mismo que tener una empresa. Claro, y es eso de la disrupción, de la innovación, de ser diferente al resto, digamos. Sí, ¿no? sí. Oye, ¿qué tipo de empresa, en términos generales, le cuesta más escalar? ¿Hay alguna industria que es más difícil escalar en general? ¿Es más fácil en algunas industrias como la del software? No sé. A ver, antes de, para responderlo,
En teoría, cualquier empresa podría escalar y no necesariamente tener un producto o una solución en base tecnológica. Claro. Lo que pasa es que las empresas tecnológicas tienen posibilidad de un crecimiento exponencial, porque no depende del recurso físico, por decirlo así. Claro. Ahora, ¿a cuáles les cuesta más o cuáles les cuesta menos? Yo creo que les cuesta más a las que no se han preocupado de ver cuál es el mercado potencial más allá de la frontera en Chile. Entonces, probablemente una empresa para que escale necesita tener un mercado potencial, es como esto es bien recursivo, pero necesita tener un mercado potencial más grande. En la medida que el mercado potencial es más grande, van a llegar también los capitales para poder invertir. Pero si se te ocurre una solución que solo es factible en un mercado acotado como es Chile, probablemente tampoco vas a contar con los recursos financieros para poder escalar. Claro. Entonces, lo primero es ver si efectivamente el mercado potencial más allá de Chile es suficientemente grande. Claro, bueno, por otro lado también, igual hemos visto que hay ciertas políticas públicas que han ido en apoyo y que están ya propiciándose como un actor súper importante para poder escalar o poder crecer, como por ejemplo Endeavor. Y hay un desafío también de Endeavor de subir un umbral de las pymes de 100.000 UFs a 1 millón. Sí. ¿Para cuándo podríamos ver eso? Es como voluntad política, ¿no? Porque es bien yo lo encontré súper interesante. Claro, estamos en periodo de elecciones más encima. Pero cuando Endeavor empezó con esta idea, yo lo encontré súper genial, porque no hay que cambiar nada en la ley, salvo agregarle un cero a qué es lo que vamos a considerar que es una pyme. Simplemente. Y en el fondo es sumarse a lo que países, o Estados Unidos, o la Comunidad Europea, o China consideran que es una pyme. Entonces es como decir, mira, subamos el estándar y decir, mira, una empresa hasta ese umbral, considerémosla todavía pyme. Entonces no es un tema de que sea chica, sino que de que las políticas públicas le lleguen también a ellos. Es como tratar de apostar un poquito más a ganador. Porque hasta 4 millones de dólares, si es tú tienes dos opciones. O una, no sé, pongamos, una panadería que le da muy bien y vende 4 millones de dólares, pero no ha crecido nada en el último tiempo, porque atiende al mismo mercado. Versus que una empresa que va con una curva de crecimiento muy alto, todavía a 4 millones de dólares puede ser muy poco. Todavía pago por ver, todavía no sé si le va a ir bien. Entonces, sigamos ayudándola hasta que llegue a 40 millones de dólares. Probablemente ahí va a ser más seguro, ¿no? Que el Estado no diga, no, ya lo dejo solo. Esa es la lógica. Entonces, claro, el diagnóstico podría ser que en el fondo una empresa que está creciendo, en el fondo se propicia y se le da prioridad, se la acompaña más a las tiempo. Más chicas para que también lleguen a esa misma etapa, pero no escalen. Sí, efectivamente. Yo creo que la idea es súper simple. O sea, es que le agreguemos un cero a cuando decimos qué es lo que es una pyme. Entonces, todas las políticas públicas que van a las pymes llegarían a empresas un poco más grandes. Lo que sería interesante es que la internacionalización lo consideremos un desde. Yo creo que eso es clave. Claro. Porque muchas pymes, la verdad que hasta 4 millones no han podido ni siquiera pensar en ir a otro país y todavía están tratando de parar la olla acá en Chile. Ahora igual cuando van a otro país va a depender del tipo de negocio de la startup, porque hay, por ejemplo, algunas que se dedican a temas de recursos humanos, a temas o las legal tech, que es otra cosa, alguien que vende una tecnología que es más masiva, digamos. Claro, ¿no? que es más independiente de cultura. Normativo, es como bien complejo también. Sí, pero por otro lado hay algo que también es interesante, así como hablamos de que las empresas necesitan recursos financieros, necesitan también recursos humanos, un tipo de talento. Entonces, les empieza a pasar a las empresas que tienen un talento, crecen, y después el talento para la siguiente etapa es muy caro. Entonces, o tienen los recursos, y por lo tanto salen del país, o no van a poder crecer. Entonces, las empresas o son chicas o son grandes, pero cuando son medianas, en general tienden a morir. Oye, es lo mismo que pasa como a nivel social, la clase media, que siempre es la más desfavorecida, pues, ¿no? No accede a los bonos, pagan los mismos impuestos que los más grandes, es como se puede así asemejar. Y a propósito de lo que hablabas de los VC, también puede pasar que los VC al final tienen una visión de no de menos riesgo, pero le están pidiendo más éxito en etapas demasiado tempranas. Entonces no están acompañando suficientemente. Entonces les pasa a muchas startups chilenas o latinas que ya la serie B no la puede hacer en Chile. No existe un VC que invierta en ese nivel. Oye, súper interesante, y yo creo que vamos a estar súper atentos también en este año de elecciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque la verdad es que los candidatos presidenciales, están recién
armando sus programas, pero vamos a ver qué pasa con este tema también. Nosotros como Emprender Clave tenemos que estar súper atentos a eso. Yo me acordaría, esto para cerrar, el dato de Endeavor que decía que las scale-ups son el 1% de las empresas, pero en los últimos años habían generado el 43% de los nuevos empleos. Casi la mitad. Entonces casi la mitad vienen de estas empresas, entonces no es menor. O sea, es súper importante. No es para nada menor, es una política pública súper relevante. Tal cual. Pancho Cerda, Francisco Cerda, CEO y fundador de Good Company y también de People Platz. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Que tengas un lindo fin de semana largo. También. Escucha Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Arauco, renovables para una vida mejor. Me contó un pajarito que en SQM Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. 11:31 de la mañana, nos vamos a una pausa, ya volvemos.